Ha llegado el momento de hacer el mono. Eso pensé yo ayer, pero hoy me encuentro así. ¡Ah! ¡No está! ¡No puedo creerlo! ¡Mi brazo se ha desprendido del todo! Acércate, ven, déjame verlo. Oh, solo es una costura rota. Tiene fácil arreglo. Considérate afortunado. ¿Afortunado? ¡Estás en tus cabales! ¡He perdido mi brazo! Este juego la verdad que me hizo picarme al máximo hasta que me lo pasé. No paré. ¿Os gustan los juegos de plataformas en realidad virtual? Desde hace un tiempo Gorilla Tag ha revolucionado un poco el género y aún así se sigue indagando en nuevas formas de jugar las plataformas en realidad virtual, haciendo que el movimiento principal de nuestro personaje se mueva en base a los movimientos que hacemos con nuestras manos, gracias a los controladores de movimiento, cosa que en principio también debería hacer que la gente evite los mareos, aunque por contra sí que conseguirá que se canse. Por mi parte me he pasado, como digo, el juego del tirón, 5 horas, saltando como un mono, y como he dicho antes tengo los brazos que ni los siento, de repetir y repetir niveles hasta que he conseguido completar el juego. La verdad es que me lo he machacado como un mono, en un sentido más amplio. Os cuento un poquito lo básico sobre el juego. Este juego ya está a la venta y ha salido tanto en PCVR como en Quest y PSVR 2 a un precio de 20 euros. Y está distribuido por Vertigo Games y creado por Agera Games. En el juego encarnamos un mono, con el cual pues deberemos completar diferentes niveles y mundos. Un total de 9 mundos, cada uno con sus pruebas y trampas que se van sumando cada vez más según avanzamos. No os dejéis engañar por los primeros niveles, porque el juego se empieza a tornar más complicado según avanzas. Y la mecánica de salto siempre nos hará pecar de ambicioso en muchas ocasiones y nos hará caer, ya que nos balancearemos con nuestras propias manos. El dicho de cuanto más deprisa más despacio se puede volver real en más de una ocasión. La premisa principal es que nuestra nave se ha averiado y tenemos que recorrer los diferentes mundos recogiendo los trozos de la nave que nos faltan. Una simple excusa narrativa para justificar el avance del juego, y que se basa principalmente en nuestra habilidad y capacidad para calcular saltos. Habrá bolas eléctricas que harán las veces de enemigos, en la parte final aparecerán una especie de misiles guiados con forma de guantes. Más allá de eso no tenemos más enemigos, aparte de las propias trampas que tendrán los niveles, como palos, pinchos, láser y nuestra propia torpeza, que será la que nos lastre durante toda la aventura. Las mecánicas son simples, solo disponemos del botón de agarre para sujetarnos a los sitios y nos balancearemos, como he dicho, con nuestras propias manos. En las fases más avanzadas descubriremos una habilidad nueva como el doble salto, aunque el tema de las habilidades podría haberse explorado un poco más. Han preferido que el juego se base en su mayoría en la mecánica básica de engancharte y saltar, aunque esta mecánica tan básica tendrá su miga. Como ya dije, ser capaz de manejar hacia dónde saltamos, velocidad, altura, longitud, todo eso mientras esquivamos trampas o buscamos un sitio donde podemos agarrarnos, árboles, tuberías, camas elásticas, tirolinas, le hará ser todo un reto. Además de todo esto, cada nivel tiene diferentes retos como conseguir tiempo récord, conseguir pasar el nivel solo sujetando limitadas veces o conseguir plátanos que harán las veces de las típicas monedas. Esto hará que nos desbloquee algún detalle visual sin mucha importancia y también tendremos pique para hacer la máxima speedrun, ya que todos los niveles cuentan con tabla clasificatoria de los jugadores y además también con corredor fantasma, lo que para muchos puede ser un pique muy personal. Es un juego que me ha divertido mucho y que recomendaría si te llama la atención el género, con una buena curva de dificultad y me ha recordado a plataformas clásicos, pero transformado en mecánicas VR. Esos tubos me hacían recordar al Rayman, no sé por qué. También me recordaba un poquito a Donkey Kong y esa música de fondo a veces creía estar dentro de Crash Bandicoot. Como punto final, las últimas misiones del mundo extra me han parecido guapísimas en su planteamiento, no por su dificultad, pero es algo que cambia la forma de jugar y como que no me lo esperaba. Y si tengo que poner una nota negativa, es respecto a ciertos agarres en el juego, los cuales se han hecho complicados, no sé si por fallo del juego, error de timing mío o que la zona de agarre es demasiado chica, pero creo que eso deberían revisarlo con algún pequeño parche. En fin, un juego muy divertido, diferente a los típicos de tiros o de puzzles y que pese a su apartado visual tan simple, está muy bien acabado en todos los aspectos y se deja disfrutar. Así que un juego totalmente recomendado. Muchas gracias por ver el vídeo, suscribíos si no lo estáis, dejad un buen like y nos vemos. ¡Hasta luego!